Hola, el día de hoy vamos a estar hablando sobre cantidades escalares y cantidades vectoriales. Nosotros en otros cursos hemos escuchado mucho estos términos de una cantidad escalar y una cantidad vectorial, pero no siempre nos queda muy claro qué es una cantidad vectorial y qué es una cantidad escalar. En esta sesión entonces vamos a tratar de explicarlo paso a pasito para que podamos comprender la diferencia entre estas dos y cuándo se utiliza una, cuándo se utiliza la otra. Las propiedades escalares en inglés se llaman scalar. Ejemplos, pues el volumen, la temperatura, el tiempo, la rapidez. Las cantidades vectoriales en inglés se llaman vector. Y aquí también podemos tener un cambio en la temperatura, eso sí va a ser un vector. La velocidad también va a ser un vector. El peso y el empuje. Pues bien, para esta clase va a ser necesario que tengan a la mano papel milimétrico, un transportador, una regla y una calculadora científica para que nos apoyemos para hacer nuestros cálculos. Muy bien, entonces las cantidades escalares son las más comunes, son las que nosotros ya hemos utilizado y las que siempre nos hemos imaginado. Son aquellas cantidades que simplemente se van a expresar con una cantidad, que va a ser la magnitud, y con las unidades correspondientes. Por ejemplo, tenemos aquí la temperatura. La temperatura se puede medir, no importa en qué dirección esté yendo esta temperatura, simplemente es una temperatura que se mide en un instante y esa temperatura entonces se puede expresar, por ejemplo, en un día cálido como 23 grados centígrados. Listo. El volumen de un objeto. No importa si este objeto está acostado, si este objeto está parado, va a tener simplemente un volumen, que es un volumen puntual de, por ejemplo, 50 mililitros. La masa de un objeto. Recuerden que la masa es la cantidad de materia que posee un objeto. Si nosotros nos llevamos este objeto a la Luna, si nos lo llevamos a China, si nos lo llevamos a Júpiter o a otra galaxia, va a tener la misma cantidad de masa. Entonces la masa también es una cantidad escalar. 10 kilogramos de masa, por ejemplo. La rapidez, pues un objeto, aunque se esté moviendo en la dirección en la que se esté moviendo, no nos interesa la dirección en la que se esté moviendo, simplemente qué tan rápido lo está haciendo, y esa rapidez también se va a medir como una cantidad escalar. Y un intervalo de tiempo. Aquí es un poco, hay un poco de discrepancia entre las personas que investigan el tiempo. Unos dicen que el tiempo sí es un vector, otros dicen que el tiempo no es un vector. Pero pues bueno, hasta que no se pueda comprobar que el tiempo puede ir de forma negativa, los intervalos de tiempo simplemente nos van a estar midiendo cuánto tiempo hay desde que inicia un evento hasta que termina otro evento. Y el intervalo son 20 minutos, por ejemplo. Ahora, las cantidades vectoriales, aquí sí ya no nada más vamos a tener una cantidad con sus unidades, pero sí nos va a interesar en qué dirección se está moviendo este objeto. Esta dirección nos va a estar hablando mucho sobre los vectores. Los vectores van a tener magnitud, sentido, dirección y punto de aplicación. Vamos a ver esta pequeña partícula. Esta pequeña partícula se está desplazando sobre esta línea punteada hasta llegar a este punto B. Bien, pues hubiera dado lo mismo si esta partícula se mueve desde aquí hasta acá. Entonces, sí es cierto que se desplazó, que se movió sobre esta línea, pero su desplazamiento absoluto fue simplemente desde el punto A hasta el punto B. Entonces, esta distancia que está recorriendo la podemos medir. Sin embargo, el desplazamiento absoluto fue desde este punto A hasta este punto B y a esa propiedad entonces le vamos a llamar desplazamiento y va a ser un vector. ¿Por qué va a ser un vector? Porque ahora sí nos interesa en qué dirección se movió. Si esta partícula, en lugar de haber terminado aquí en este punto B, al hacer este recorrido, hubiera terminado, por ejemplo, hasta aquí, o vamos a hacerlo todavía más cercano, hasta aquí, que ahí hubiera terminado, hace este desplazamiento, entonces el vector que nosotros estaríamos midiendo o el desplazamiento sería este. Evidentemente es un desplazamiento más corto, no se alejó tanto de este punto A, tiene otra magnitud y también tiene otro sentido y otra dirección. El punto de aplicación va a ser el mismo, siempre esta partícula sale desde este punto A, pero ahora terminó en otra posición. Por lo tanto, esos vectores sí nos van a, en los vectores más bien nos va a importar cuál es la dirección que está haciendo o la dirección de este vector, vaya.
Para poder representar los vectores, entonces los podemos representar con flechitas. A pesar de que los vectores no siempre son desplazamientos o no siempre son distancias que se están recorriendo, los vectores los vamos a poder representar con estas flechitas, donde el tamaño de la flechita nos va a estar diciendo la magnitud. Otra forma en la cual podemos expresar estos vectores es matemáticamente. Habitualmente se escribe la letra que es el nombre del vector, por ejemplo, este vector se llama desplazamiento y lo podemos poner con una flechita, como lo tenemos aquí, o simplemente podemos dejar esa letra, pero tiene que estar en negritas. Si no está en negritas, entonces no está representando una cantidad vectorial. Y la magnitud de los vectores va a ser qué tan grande es este vector, desde aquí hasta acá, cuál es esa magnitud, cuál es la dimensión. Entonces, para poder representar esa magnitud, estos vectores los vamos a poner entre estas barritas y esa barrita nos va a estar diciendo que estamos hablando de la magnitud o simplemente esta letra pero ya no en negritas. Ese es el nombre del vector A, pero como ya no están negritas, entonces no es el vector, sino es solamente la magnitud. ¿Cuánto mide desde aquí hasta acá? Ahora sí, vámonos con las propiedades de los vectores. Los vectores ya dijimos que van a tener magnitud, sentido, dirección y punto de aplicación. La magnitud va a ser la propiedad numérica en donde vamos a estar explicando o desarrollando exactamente cuánto mide este vector, su tamaño. No tenemos aquí una escala, podríamos tomar una regla, simplemente medirlo y vamos a asumir simplemente que son 30 unidades si es que lo estamos midiendo. Unidades que pues no sabemos, unidades de cualquier propiedad. El sentido va a ser el ángulo que se forma entre el eje de las X o una recta que tú tengas de referencia hasta ese vector. Ese va a ser el sentido que está tomando. Aquí, por ejemplo, tenemos aproximadamente 135 grados. La dirección va a estar indicada por hacia dónde está apuntando esta flecha. Aquí tenemos que este vector está hacia arriba, en el segundo cuadrante, más o menos como por el noroeste. Bien, obviamente la dirección simplemente es hacia dónde está apuntando la flecha, aunque está muy relacionada con el sentido que está tomando este vector. Y por último, el punto de aplicación, pues de manera general casi siempre va a estar aquí en el origen, aunque no siempre. Pero si nada más tenemos un solo vector, ese punto de aplicación va a ser donde empieza el vector. Ahí es donde se aplicó esta propiedad de este vector. Tenemos los vectores equilibrantes. El vector equilibrante va a ser un vector que tenga la misma magnitud, pero que esté en el sentido opuesto y en una dirección, pues obviamente diferente. Bien, vamos a ver, por ejemplo, este vector. Yo tengo este vector que mide 45 newtons a 100 grados con respecto al eje de las X. Entonces, este es el vector A. Ahí está, este es el vector A, el rojo. Bien, ahora ese vector A está a 100 grados. Listo. Su vector equilibrante o menos A va a ser este vector verde que yo tengo aquí, que está apuntando hacia abajo. Mide también 45 newtons, nada más que está en un sentido opuesto y en la dirección diferente. Este, por ejemplo, está apuntando hacia el noroeste. Este entonces está apuntando hacia el sureste. Tienen entonces un sentido opuesto y la dirección es diferente porque este está apuntando hacia arriba, este está apuntando hacia abajo. Miden exactamente lo mismo, 45 newtons. Vamos a ver este ejemplo. Entonces tenemos el vector G que mide 35 unidades y estamos a 320 grados, más o menos por acá. Bien, ahora queremos encontrar el vector equilibrante que lo vamos a poner como GE o menos G. Entonces, este es el vector G, no el verde. Este es el vector G, el que tiene 35 unidades a 320. Ahora, ¿cuál es su vector equilibrante? Exactamente el mismo vector que mida lo mismo, pero apuntando en la otra dirección. Este va a ser el vector menos G.
Y para encontrar este ángulo que tenemos aquí o la dirección de este vector, lo que tenemos que hacer es, nosotros sabemos que una vuelta alrededor de todo este plano cartesiano son 360 grados. Entonces, a esos 360 grados, a ver, vamos a escribirlo. A esos 360 grados hay que restarle estos 320 grados. Entonces, al restarle esos 320 grados, nosotros vamos a obtener una dirección de 40 grados. Aquí está. Bien. Otra propiedad de los vectores es que podemos tener varios vectores que sean iguales. Lo único que cambia entre estos vectores es que el punto de aplicación es otro. Sin embargo, son vectores que tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, tienen la misma magnitud, tienen todas esas primeras tres propiedades. Y la única diferencia es que su punto de aplicación es en un lugar diferente. Como comentaba al inicio, habitualmente el punto de aplicación, cuando solamente tenemos un vector, va a ser el origen, y del origen vamos a poder dibujar nuestros vectores hacia la dirección que nosotros necesitemos o hacia la dirección que el vector esté apuntando. Pero cuando tenemos más de un vector, pues no todos los vectores van a poder estar siempre en el origen. Vamos a tener vectores que unos con respecto al otros van a tener diferentes puntos de aplicación, pero van a ser iguales, y esto se va a cumplir solo si la magnitud de esos vectores es igual. Por ejemplo, el vector A es igual al vector B solamente si sus magnitudes son iguales y que también tengan la misma dirección. Ahora sí, vámonos con lo más complicado. ¿Cómo vamos a poder sumar vectores? Bueno, existen diferentes métodos. Tenemos los métodos gráficos, también tenemos los métodos matemáticos o los métodos analíticos. Vamos a ver ambos, es importante que los estudiemos. El primero que vamos a ver, que es de los métodos gráficos, es el método del triángulo o el método de punta cola. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo quiera sumar dos vectores, por ejemplo, si este es el vector 1 y este es el vector 2, que en esta ocasión pues están exactamente sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, lo que vamos a hacer es que cualquiera de los dos vectores lo vamos a desplazar hasta que la punta de ese vector coincida con la punta del primer vector. En este caso, por ejemplo, imagínense que todavía no tengo esta línea roja. Lo que voy a hacer es que este vector lo voy a desplazar hasta que llegue hasta acá. Ahora este vector verde lo podemos llamar que sea nuestro vector 2. Entonces ya tengo mi vector 1 y ya tengo mi vector 2. Para encontrar la respuesta de sumar el vector 1 más el vector 2, comienzo desde este punto de aplicación y dibujo esta línea roja hasta llegar a la punta de este vector 2, que es exactamente este. Simplemente lo recorrí. Y si se dan cuenta, aquí se forma un triángulo. Pues vector 1 más vector 2 va a ser este vector resultante. A ese le voy a llamar mi vector resultante. Es la suma de esos dos vectores. Y ahora lo que tengo que hacer es medir este vector y calcular su dirección. ¿Cómo lo puedo medir? Pues con una regla. ¿Y cómo puedo medir este ángulo? Pues con un transportador. ¿Okay? Vamos a hacer este ejemplo. Nosotros tenemos estos dos vectores, Vx y Vy. Vx mide menos 15 unidades y Vy mide 20 unidades. Entonces ustedes en su papel milimétrico van a dibujar estos dos vectores. Vx, que aquí nos está diciendo que está sobre el eje de las X, mide menos 15 unidades. Entonces, si en nuestro papel milimétrico, si aquí nosotros ponemos menos 5, aquí ponemos menos 10 y aquí ponemos menos 15, entonces vemos que este es el vector Vx. Y sobre el eje de las Y tenemos 20 unidades. Pues igual, vamos a poner aquí 5, 10, 15, 20 unidades y ya después dibujamos nuestro vector. Este es el vector Vy. Entonces dijimos que para poder encontrar el vector resultante lo que tenemos que hacer es llevarnos este vector y desplazarlo hasta dibujarlo aquí. Tiene que medir lo mismo. O lo que podemos hacer es que este vector nos lo podemos llevar
también moverlo hacia arriba y dibujar esta línea hacia aquí. Va a dar exactamente lo mismo, porque al desplazar esos dos vectores, vamos a suponer si desplazamos el vector que está sobre el eje de las Y, ahora lo vamos a dibujar en la misma dirección. Y ahora, desde el punto de aplicación hasta donde está esa otra punta de flecha, aquí yo voy a encontrar mi vector resultante. Bien, y ahora para poder expresar ese vector resultante, pues yo tengo que medirlo. Para medirlo vamos a tomar nuestra regla. Bien, tenemos aquí nuestra regla. Vamos a ver si mide aquí esto 15 centímetros. Vean cómo en mi regla yo tengo que cada centímetro de esta regla me va a medir 5 cuadritos de los que yo tengo acá. Entonces esa es mi referencia. ¿Cuánto me va a medir este vector entonces? Si nosotros inclinamos nuestra regla y la colocamos aquí, entonces podemos ver que este vector mide 5, 10, 15, 20 y prácticamente mide, aquí está, miren, no puse mi regla bien, sí mide 25, vean, 5, 10, 15, 20, 25. Muy bien, entonces este vector mide 25 unidades. Vamos a dejar nuestra reglita por aquí. Y este vector mide 25 unidades. Vamos a anotarlo entonces por acá. El vector resultante mide 25 unidades. Y ahora tenemos que medir la dirección. Para medir la dirección entonces vamos a necesitar un transportador. Bien. Vamos a colocar este punto de aquí en medio de nuestro transportador, justo donde está el punto de aplicación. Y vamos a medir desde el eje de las X hasta donde está este vector, cuánto mide. Y mide más o menos 126 grados. Aproximadamente, esto es muy aproximado, no es algo exacto porque pues sabemos que somos humanos y podemos cometer esos errores precisamente humanos en las mediciones. Y ya hablamos sobre exactitud y precisión. Pero pues vamos a notar que entonces este vector mide 25 unidades y está a 126 grados. Y así es como vamos a sumar estos dos vectores, vector X más vector Y. Ok, vamos a hacer este segundo ejercicio. ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros tenemos vectores pero que no están sobre el eje de las X ni sobre el eje de las Y? Por ejemplo, tenemos este vector A, que es 25 unidades a 80 grados. Ok, entonces lo dibujo. Yo con mi regla voy a poder desde aquí, primero un transportador, medir los ángulos que hay hasta donde quiero hacer este vector y después lo dibujo a 80 grados, dibujo entonces 25 unidades. De aquí a aquí mide 25 y lo mido con mi regla. Ahora, el vector B. Para dibujar el vector B, tengo que identificar, bueno, este va a estar a 20 grados nada más. Es un ángulo que está inclinado, un vector que está inclinado a solamente 20 grados. Y va a medir 35 unidades. Pues yo ya sé que este va a estar más largo que este, porque este mide 25 y este mide 35. Ahora, ¿cómo los voy a sumar? Tengan cuidado, no es simplemente 25 más 35 y me da estos 50, 60 más bien. Y después 80 más 20 y esto me va a dar, pues a 100. Entonces la respuesta es la suma de estos dos. Así no vamos a sumar los vectores, porque recuerden que los vectores están en diferentes direcciones. Hacemos exactamente lo mismo que en los ejercicios anteriores. Cualquiera de estos dos vectores, en este caso, si queremos, podemos tomar este vector A. De ese mismo tamaño yo lo tengo que desplazar y lo tengo que colocar. Ahora este punto de aplicación lo voy a poner aquí donde termina este vector B y de ahí lo dibujo. Tiene que estar en la misma dirección. Si yo de acá tomara una línea imaginaria horizontal, este ángulo de aquí tiene que ser exactamente el mismo ángulo que acá, porque si no, entonces no va a servir este método del triángulo. Ahora sí, ya que tengo este vector y este vector, pues el vector resultante va a salir desde aquí hasta esta punta. Y este va a ser mi nuevo vector. Vamos a medirlo con nuestra reglita. Vamos a ver si esta regla está a escala.
Ahora vean, cada 2 centímetros son 10 en mi plano cartesiano. Pues cada centímetro son 5. Ok, entonces vamos a ver cuánto mide. Vamos a colocar nuestra regla sobre nuestro vector para hacer esa medición. Ok, entonces ya aquí está. Ahora sí, entonces este vector mide 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 52 punto y cacho. Recuerden que aquí tenemos este error. Entonces, este vector va a medir 52.5 aproximadamente. 52.5 unidades. Claro que aquí pues es un poco más difícil porque tenemos la pantalla y es más difícil identificar esos numeritos. Pero 52.5 aproximadamente unidades. Bien. Y ahora, para determinar el ángulo, pues igual sacamos nuestro transportador. Vamos a hacer nuestra reglita a un lado. Sacamos nuestro transportador. Y vamos a medir. Entonces vamos a colocar siempre en el punto de aplicación de nuestro vector resultante. Vamos a hacer esto más chico porque si no... Ahí. Ok, y ahora sí, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ver cuánto mide este vector resultante. Y ese vector resultante mide aproximadamente 45 grados. Y lo anotamos aquí, 45 grados. Entonces nuestro vector resultante va a ser igual a 52.5 unidades a 45 grados. Podríamos verificar nuestros resultados si lo hacemos de la forma matemática. Todavía no hemos aprendido a cómo hacerla, pero va a ser incluso hasta un poco más exacta. Nuestra precisión va a aumentar bastante. Ok, ahora, ¿cuál es otro método para sumar estos vectores? Pues es el método del paralelogramo. Un paralelogramo pues es una figura geométrica que tiene muchas, que todos sus lados son paralelos. Ese es un paralelogramo. Por ejemplo, este es un paralelogramo, un cuadro es un paralelogramo. Tenemos también, por ejemplo, un octágono. Un octágono también va a ser un paralelogramo porque todos los lados están paralelos entre sí. Un hexágono también es un paralelogramo. Bien, ¿qué hacemos con estos paralelogramos para sumar estos vectores? Pues tenemos dos vectores, por ejemplo, A y B. Entonces, lo que hacemos en este caso es que no nada más desplazamos uno solo de estos vectores, sino desplazamos ambos vectores de tal manera que aquí voy a ver claramente que este vector A y este vector A, que es el mismo, son los mismos vectores, nada más que con diferentes puntos de aplicación, son paralelos entre sí. Y este vector B con este vector B, que son iguales, a excepción del punto de aplicación, son paralelos entre sí. Y aquí entonces yo voy a poder ver que se forma un paralelogramo en donde voy a tener mi vector resultante y va a ser este. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este ejercicio entonces, pero ahora lo vamos a hacer con el método del paralelogramo. Aquí no vamos a hacer el método del triángulo, va a ser el método del paralelogramo. Ok, para hacer este método del paralelogramo, entonces vamos a tener este vector. Nos están dando que el vector A va a ser igual a 15 unidades y a 75 grados. Y por otro lado, el vector B nos van a decir que es 25 unidades a 340 grados. Los vamos a dibujar. Ustedes con su regla y con su transportador en su papel milimétrico dibujan este vector A, que por esta dirección de 75 grados sabemos que va a estar en el primer cuadrante. Y como tiene una dirección de 340 grados, es decir, desde acá hasta acá va a medir 340 grados, entonces sabemos que va a estar en el cuarto cuadrante. Ya que los dibujamos, ahora para encontrar el vector resultante, que lo podemos expresar así, o lo podemos expresar así sin las flechitas, siempre y cuando estas letras estén en negritas, lo vamos a poder hacer con el método del paralelogramo. Este vector A, ahora lo voy a dibujar acá, donde está esta punta donde termina el vector B, y este vector B ahora lo voy a dibujar acá.
donde está esta puntita, y se me va a formar un paralelogramo. Fíjense que este tiene que estar apuntando en la misma dirección que este. Tienen que ser paralelos. Igual este vector B con este vector B tienen que ser paralelos. Si no son paralelos, entonces vamos a tener un error. Finalmente dibujo mi vector resultante y puedo medirlo con la regla y mido este ángulo. El ángulo siempre que se mida del vector resultante no va a ser desde este vector hasta mi vector resultante. Siempre es el eje de las X, lo tomo como referencia y el ángulo que se va a formar va a ser desde el eje de las X hasta aquí. Y ese va a ser nuestro ángulo teta. Entonces ya después de medir, ustedes se van a dar cuenta que ese vector les va a medir 28 unidades y va a estar a 12 grados. Ok, vamos a hacer este otro ejemplo. Es exactamente lo mismo. Nosotros ahora tenemos 25 unidades a 50 grados. Ese es nuestro vector C. Y por otro lado tenemos 35 unidades, pero ahora a 340. Este es nuestro vector D. Bueno, tomamos este vector C, lo volvemos a dibujar, pero acá, apuntando a la misma dirección para que estos dos sean paralelos. Después nuestro vector D lo vamos a tomar también y lo vamos a volver a dibujar, pero lo dibujamos aquí. Y tiene que ser paralelo. Ya que tengo este paralelogramo, ahora sí puedo yo dibujar mi vector resultante desde el punto de aplicación hasta donde coinciden todos los otros dos vectores. Ese va a ser mi vector resultante. Mido mi vector resultante, mide aproximadamente 49.5 unidades. Ya no le pongo las flechitas porque, pues, para hacerlo más simple. Sin embargo, en sus apuntes sí les recomiendo que ustedes no dejen de anotar estas flechitas para que no se vayan a confundir cuando ustedes estén haciendo sus trabajos. ¿Por qué? Porque pues cuando estamos escribiendo a mano es un poco más difícil escribir una B y que sea en negritas. Posteriormente mido el ángulo de aquí hasta acá y yo veo que ese ángulo mide aproximadamente 8 grados. Ok, el último va a ser el método del polígono. El método del polígono es más utilizado cuando yo estoy sumando más de un solo vector. Por ejemplo, si yo tengo el vector 1, lo dibujo, después el vector 2, en lugar de dibujarlo desde aquí hacia donde esté siendo utilizado el vector 2, lo empiezo donde terminó el vector 1 y después el vector 3. En lugar de dibujarlo aquí y en esta dirección, para tener tres vectores, lo dibujo donde termina el vector 2. Después el vector 4, después el vector 5. Ya que terminé de dibujar todos los vectores, el vector resultante va a ser simplemente desde el punto de partida o el punto de aplicación hacia el último vector. Esto es algo muy similar a la partícula que vimos al inicio, que se movían en diferentes direcciones, pero que llegaba a un punto. Y ahora entonces el desplazamiento final va a ser desde el punto de aplicación o desde donde partió hasta donde terminó. Mido la magnitud y la dirección de ese vector y así es como voy a poder identificar la suma de estos 5 vectores. Bien, ok. Ahora, vamos a ver la forma matemática de poder estudiar estos vectores, pero para poder estudiar el método matemático sí es importante que recordemos las funciones trigonométricas, por lo menos las funciones de seno, coseno y tangente. Bien, en matemáticas ustedes ya vieron que una razón es una comparación de dos números por medio de una división. Entonces, el seno, el coseno y la tangente también son razones trigonométricas. Están comparando dentro de un triángulo, están comparando dos lados de ese triángulo. Puede ser un cateto con otro cateto o uno de sus catetos con la hipotenusa. Así es como nosotros vamos a estar relacionando. Recuerden, razón significa la relación de dos números a través de un cociente. Entonces vamos a ver. Si yo tengo aquí esta línea o este segmento que mide R, eso y el punto en donde termina, pues tiene las coordenadas X, Y. Esto de aquí es X y esto de aquí es Y. Eso quiere decir que si yo formo un triángulo aquí, desde el origen hasta aquí va a medir pues X.
Y desde este punto hasta acá va a medir, pues, Y. Bien, ahora sí. Entonces, si yo formo un triángulo con con este segmento, la base va a medir X, la altura va a medir Y la hipotenusa pues va a medir R y está abierto esta cantidad. Si yo quiero calcular el seno de este ángulo, el seno va a ser la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa, y por eso se hace Y entre R. Y el coseno va a ser la relación que haya entre el cateto adyacente, es decir, el cateto que está pegado a este ángulo, entre la hipotenusa. Y por último, la tangente va a ser la razón que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, y por eso la hacemos Y sobre X. Bien, si de esta primera ecuación nosotros despejamos a Y, esta R va a pasar multiplicando y nos va a quedar que Y es igual a R por el seno de teta. El coseno de teta, que es igual a X sobre R, lo mismo, pasamos esta R multiplicando y X es igual a R por el coseno de teta. Y el ángulo que se está formando debido a que yo tengo este X, este Y y este R, pues lo puedo yo despejar de esta función de tangente. Si esta tangente de teta es igual a Y sobre X, al despejar este ángulo, pues entonces teta va a ser igual a la tangente inversa de Y sobre X. ¿Qué es la tangente inversa? La tangente inversa va a ser precisamente una función matemática que nos va a permitir despejar lo que tengamos dentro de esta tangente, el argumento de esta tangente. Bien, estas fórmulas sí son importantes que ustedes las recuerden porque las vamos a estar utilizando bastante para estos métodos matemáticos. Bien, ahora, ¿cómo sé o cómo yo podría medir esta magnitud R si conozco cuánto mide X y si conozco cuánto mido Y? Ah, bueno, pues yo sé que esto se hace con el teorema de Pitágoras. Nada más que no se llama A, no se llama B y no se llama C cuadrada. Este no es A, este no es B y este no es C. Este se llama XY y este se llama R. Entonces R va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Así es como despejamos esta C si ahora C se llama R. Pero en los vectores realmente nada más vamos a estar haciéndole caso a esta cantidad positiva y por lo tanto para calcular la magnitud de nuestros vectores lo podemos calcular con esta ecuación. La resultante va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Estas cuatro fórmulas, por favor, si ténganlas a la mano, anótenlas en un formulario para que ustedes las puedan utilizar a lo largo del curso. Ahora sí, ya que nosotros hemos revisado estas identidades y que tenemos estas cuatro fórmulas, ahora sí podemos hacer la descomposición de los vectores en sus componentes. Bien, aquí va a ser al revés a lo que teníamos. Nosotros tenemos un vector. Este vector se llama B. Y nosotros sabemos que ese vector pues es la resultante de sumar este vector en X y este vector en Y. Pues este vector lo podemos descomponer. Lo podemos descomponer en su componente en X y lo podemos descomponer en su componente en Y. ¿Cómo sé que son sus componentes? Porque vean, ahí está proyectado sobre el eje de las X y eso es lo que abarca sobre el eje de las X, este vector. Su componente en X entonces es este vector que tenemos aquí abajito. Y su componente en Y, pues algo muy similar. Vean, ese es su componente en Y. Pues este vector es la suma de su componente en X más la suma de su componente en Y. Nosotros tenemos cuánto mide este vector. Es la resultante. ¿Cuál va a ser su componente en V en X? Pues ya despejamos nosotros esta fórmula. Esta fórmula nosotros también la podemos ver como el componente Vx sería este vector, Vx, R sería este vector resultante que sería pues simplemente este vector y el coseno de este ángulo sería este ángulo. Pues entonces para encontrar esta componente de Vx simplemente multiplico este vector o la magnitud de ese vector por el coseno de X. Aquí realmente este no tiene que ser... es el vector, la magnitud de este vector. Ahora, para calcular su componente en Y es lo mismo.
ese vector, pero ahora en lugar del coseno, perdón, vamos a multiplicarlo por el seno. Es esta misma ecuación que nosotros calculamos, nada más que ahora aplicada a los vectores. Y el ángulo de este vector, pues simplemente va a ser la tangente inversa de y sobre x. Ya vimos de dónde vienen. Pero ¿quién es y? Pues en este caso es ese vector en y. ¿Y quién es x? Pues ese vector en x. Si yo divido estas dos magnitudes y le calculo la tangente inversa, entonces voy a obtener el ángulo. Y por último, la magnitud. ¿Qué tan largo es este vector? Pues ya lo hicimos con el teorema de Pitágoras. Vamos a elevar entonces cada una de estas componentes que ya calculamos aquí, las elevamos al cuadrado, las sumamos y le sacamos su raíz cuadrada y ahí vamos a tener la magnitud. ¿De qué tamaño, qué tan grande es este vector? Bien, y aquí lo tenemos ya no en negritas, dense cuenta, porque ya no es un vector, es simplemente qué tan grande es el vector, independientemente de su dirección, ¿ok? Entonces, para vectores vamos a utilizar estas 4 ecuaciones. Entonces, anótenlas, por favor, ténganlas a la mano en su formulario. Ahora sí, matemáticamente, ¿cómo se va a ver esto? ¿Cómo vamos a poder nosotros hacer un vector? Haya el vector b si tenemos la componente bx y tenemos la componente by. Aquí nos están diciendo, pues prácticamente suma estos dos vectores para ver cuánto va a medir este vector. Habitualmente primero nos van a dar el vector y a partir del vector nosotros vamos a tener que calcular estas dos componentes, pero aquí ya nos están dando directamente. El vector en x mide 10 unidades. Ah, aquí está. El vector en y mide 35.5 unidades. Ah, ok, aquí está. Listo. Ahora, para poder hallar este vector r, pues lo podemos hacer, ya vimos con el método del triángulo o con el método del paralelogramo, simplemente dibujamos aquí y lo medimos. Pero para que nosotros lo podamos hacer matemáticamente, pues entonces tenemos que usar nuestras formulitas. Yo ya sé que la magnitud de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes. Este es el teorema de Pitágoras. Bien, dense cuenta que aquí hay como si estuviéramos un triangulito. Este lado mide 10, este lado mide 35.5. Entonces 10 al cuadrado más 35.5 al cuadrado y la raíz cuadrada de eso. Nosotros lo vamos desarrollando y nos da 36.9 unidades. Podemos hacerlo, podemos comprobarlo si ustedes toman su papel milimétrico y dibujan. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hallar la dirección? Pues para hallar la dirección ya sabemos que tenemos esta formulita del que el ángulo es igual a la tangente inversa de la razón de y entre x. Entonces, si y mide 35.5, el componente en y x mide 10, 35 y 10, divido 35.5 entre 10, nos da 3.5, ya sin unidades porque aquí se simplificaron estas dos, unidades entre unidades, me da un número adimensional. Y la tangente inversa de 3.55 pues nos va a dar 74.3 grados. Y esta es la cantidad de grados que hay desde el eje de las X hasta ese vector. 74.3. Aquí está. Entonces nuestro vector es igual a 36.9,74.3. Así es como vamos a utilizar estas fórmulas para calcular nuestros vectores. Bien. Ok. Ahora sí, la suma de los vectores con el método analítico. Si yo quiero sumar el vector 1 con el vector 2, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que seguir estos pasos, pueden anotarlos, aunque ya cuando ustedes tengan práctica los van a hacer sin necesidad de consultar estos pasos. Primero tengo que calcular las componentes de los dos vectores, tanto del vector 1 como el del vector 2. Aquí están los componentes del vector 1, aquí están los componentes del vector 2. Utilizo las mismas fórmulas. Estas fórmulas que yo tengo aquí las utilizo, nada más que estas dos primeras las voy a utilizar dos veces, una vez para el vector 1 o la segunda vez para el vector 2. ¿Ok? Ya ahora sí, ya que tengo esta Bx y esta Bx, que esta es del vector 1 y el vector 2, sumo estas dos para obtener entonces la componente del vector resultante en X. Después sumo las Y's, las By1 y la By del vector 2, y ahí voy a obtener entonces la resultante del vector Y.
perdón, sí, la resultante del vector, pero en Y. Ya que tengo estas dos, ahora sí, con estas dos componentes, que son las componentes del vector resultante, calculo la magnitud con teorema de Pitágoras. Y la dirección finalmente la voy a calcular con la ecuación de la tangente inversa. Bien, vamos a hacer este ejemplo para que no nos perdamos. Suma los siguientes vectores por el método analítico y obtén la gráfica. Bien, nos están dando dos vectores. Podemos hacerlo de manera gráfica, sí, pero no siempre tenemos papel milimétrico, no siempre tenemos un transportador, además de que hay que desarrollar estas habilidades matemáticas. En el método analítico, entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular las componentes del vector f. Recuerden que todos los vectores, este vector que por ejemplo mide 39 unidades a 110 grados, más o menos va hacia esta dirección, imaginando o suponiendo que este es nuestro plano cartesiano. Chispas, me sale feo. ¿Okay? Entonces, ese vector se va a poder descomponer en su vector en y y su vector en x. Ahora tenemos este otro vector, h, que es igual a 50,200. Entonces, este es un vector que mide, vamos a hacerlo con otro color, vamos a hacerlo con verde. 50 unidades a 200, más o menos si estoy haciendo un aproximado. Entonces, este vector también va a tener una componente en X y una componente en Y. Aquí ya nos podemos dar cuenta que las componentes de este primer vector, pues la componente en Y va a ser positiva, pero la componente en X va a ser negativa. Y de este segundo vector, del vector H, esta componente va a ser negativa, la de X, y la de Y también va a ser negativa. Vamos a ver si esto es cierto conforme a las fórmulas que nosotros tenemos. Para el vector F, hay que calcular los dos vectores azules, las componentes. Ya sé que para calcular la componente en X, vamos a traernos nuestras formulitas para que nosotros podamos ver de dónde están saliendo, aunque ustedes ya las debieron haber anotado. Vamos a tenerlas aquí. Ok, para calcular la componente en X es la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Bueno, este vector mide 39 unidades y lo voy a multiplicar por el coseno de 110. Esto nos da menos 13,34. Y ya vimos que sí, que esa componente en X es negativa. Y para la componente en Y de ese vector F, que es este que tenemos acá arriba, pues es 39 por el seno. 39 por el seno de 110, que es lo que tenemos aquí, y nos da 36,65 unidades. Sí nos dio positivo. Ok. Parece que vamos bien. Ahora vamos a calcular esas mismas componentes del vector h. Para calcularlas del vector h, pues es lo mismo, nada más que ahora 50 por el coseno de 200 y nos da menos 46,98. Es esta amarilla que tenemos aquí. ¿Sí nos dio negativo? Sí. Y vean, nos tiene que dar de una magnitud más grande que este primer vector. Ok, pues vamos por buen camino. Ahora la componente en y, 50 por el seno de 200 y nos da menos 17,10 unidades. Ok, pues vamos por buen camino. También nos dio negativo. Ahora la idea es que tú sumes este vector azul con este vector amarillo porque ambos están sobre el eje de las X. Algo negativo más algo que también es negativo, pues nos va a dar algo mucho más negativo. Vamos a ver si sucede eso. Entonces, el componente de f en x más el componente de h en x, que son estos dos, las x con las x, están bueno, las voy a dejar así. X con esta x, aquí las tengo. Sumo esas dos cantidades, que no es otra cosa más que una resta muy grande, y me da menos 60,32 unidades. Es la suma de este con este. Ahora voy a sumar las y's. Para sumar esas y's, entonces voy a tomar esta cantidad con esta cantidad, las sumo porque dense cuenta que están sobre el mismo eje. Esta componente en y con esta componente en y. Nada más que como están en sentido contrario, a esta grande le voy a restar esta pequeña. Y eso va a hacer que mi resultante en y pues sea más pequeña. 36,65 menos 17,10 pues nos va a dar 19
Bien, ahora sí, lo que tengo con la suma de estas componentes es igual sobre el plano cartesiano. Voy a tener en X una componente que es de menos 60.32 unidades. Y sobre Y voy a tener 19.55 positivos. Y ahora lo que hago es que sumo estos dos vectores, encuentro su resultante. En el método matemático, pues para encontrar esa resultante, pues sería volver a trazar esos vectores, si lo quiero hacer con el método del triángulo, o si lo quiero hacer con el método del paralelogramo, entonces trazo esos dos vectores, y la resultante entonces sería la línea que yo dibujé desde aquí hasta acá. Ese sería el resultante. Eso es la suma de F más H. Lo mido, si estoy haciéndolo con la calculadora, perdón, con el papel milimétrico, pero si lo estoy haciendo de manera analítica, pues yo sé que esto que me está formando un triángulo, pues utilizo el teorema de Pitágoras y el teorema de Pitágoras me dice que este vector resultante es igual a este componente al cuadrado más este componente al cuadrado y después la raíz cuadrada. Estoy utilizando esta fórmula de aquí. Y eso me dice que este vector mide 63.4 unidades. Ya encontré la magnitud del vector resultante de sumar estos dos vectores. Es decir, este vector y este vector los sumé y la suma de estos dos vectores, pues obviamente yo sé que me tiene que dar algo aquí. Si lo hago con el método, cualquier método gráfico. Pero si lo hice con el método analítico, vean, me dio exactamente la misma dirección, el mismo sentido. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo? Pues el ángulo vamos a utilizar esta fórmula que ya está despejada y el ángulo va a ser igual entonces a la componente en Y entre la componente en X. Aquí tengo mi componente en Y, 19.55, la sustituyo. Tengo la componente en X, menos 60.32 y los divido. Le calculo la tangente inversa y esto nos va a dar un ángulo de menos 17.96. Ah, caray, pero ¿por qué nos dio ese ángulo? A ver, vamos a volver a calcularlo. 19.65 entre menos 60.32 y la tangente inversa de ese resultado y nos da menos 17.95. Chispas. Pero yo estoy viendo aquí que este ángulo pues no puede medir esa cantidad. 17.96, este ángulo tiene que medir por lo menos más de 90 grados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ah, pues ese menos 17.96 es el ángulo que me está dando, pero desde esta base de aquí hasta acá. Este es el ángulo θ que realmente yo estoy midiendo. Pero el ángulo que a mí me interesa no es este de aquí. Siempre me va a interesar el ángulo con respecto al eje de las X positivo, desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que para calcular nuestro θ real, a ese menos 17.96 hay que sumarle estos 180 grados. Y ahí entonces sí voy a ver que este ángulo mide 162.04 grados. Por lo tanto, ya como resultado final, la suma de el vector f más el vector h va a ser 63.4 unidades a 162 grados.